Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Diálogo regional. Así es cuando uno es comodín. Queremos dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados que están hoy día acá, don Benito Hernando, y yo si me equivoco usted me dice, no, le falta, y don puede olvidarse de su nombre, Samuel Navarro, por favor, no faltaba más. Fue mi jefa. Por allá. Pero ahora a usted le tocó, le tocó. Súper lo que era. Así es la vida. Pero de todas maneras, siempre acá nos estamos viendo en Coyhaique y somos súper todos partners, nos vemos, conversamos. Aunque tengamos posiciones a veces que son distintas, pero que a lo mejor a veces se acercan mucho. Bueno, hoy día yo creo que se cruzan. Se cruzan, más que se muy bien dicho. Hoy porque día cambiamos de lado a veces. Totalmente, Sí. pero esa es la flexibilidad humana, pues. Si nosotros no somos robots, somos personas y eso es lo importante. Bueno, hoy día contingencia nacional. No podemos estar ajenos a todo lo que está pasando aunque estemos en la zona austral. Esto traspasa lo que es las posiciones ideológicas, ¿no es cierto? Traspasa lo que nosotros podemos incluso pensar, pero la vida nos exige que tengamos posiciones que las vamos a ver acá, ¿no es cierto? Bueno, de todo es conocido que se ha estado trabajando en los temas de estado en quiebra, combustible, seguridad y educación, salud. Vamos a partir con lo que es estado en quiebra, que esa frase ha resultado polémica. ¿Por qué? Un desacierto, un error, una condición que no describe lo que significa nuestro país. Una frase que la toma en este caso la actual oposición y aprovecha de sacar una serie de cuñas de alto tonelaje que también yo creo que estamos pasando a otro extremo. Sin embargo, lo que significa la instalación del nuevo gobierno y con desaciertos como este, yo creo que es responsabilidad del señor presidente tomar las medidas para que situaciones como la misma no vuelva a ocurrir y los responsables asumir las responsabilidades, pero no esa responsabilidad política, sino que yo creo que tiene que ser una responsabilidad mucho más fuerte y a lo mejor es tiempo que en el inicio, con ciertos desaciertos comunicacionales que ya se están transformando en algo normal, generar las instancias de cambio rápido para que las cosas no empeoren. Sí, yo creo que aquí, más que un aprovechamiento por parte de la actual oposición respecto a esta, no solamente, yo diría un poquito más de error comunicacional, sino que un error de libreto porque ya se había desarrollado esta idea de que la caja está vacía, de que se llevaron la plata, incluso con insinuaciones casi que se robaron la plata, y plantear esto de la quiebra. No solamente es la oposición la que lo cuestiona, Ignacio Briones hizo un tuit que se hizo muy viral. Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, no podemos decir que él es parte de la oposición, donde señala que ya el término quiebra es muy fuerte, es muy grave. Los estados no quiebran en sí, las empresas son las que quiebran, y los estados pueden caer en cesación de pago, o sea, y la última cesación de pago de Chile fue el año 1931, hace casi 100 años. Andrea Repeto también señala lo mismo, no hay consistencia en ese relato, y tanto así que la Contraloría oficia a la SECOM para que indique de dónde sacaron eso, cuál es el fundamento fáctico, porque aquí cuando es el propio Estado el que manifiesta estas cosas, no solamente es un error puntual de que se equivocó de palabra, sino que también aleja la inversión extranjera. O sea, ¿qué inversionista va a querer venir a Chile si le dicen que este es un país que está quebrado, aunque no es poco serio? Y ahí yo creo que, lo conversábamos en otro capítulo, quizás otra cosa es con guitarra. Cuando uno está en el gobierno tiene que asumir y ser bastante responsable, y ahí yo creo que es más que un error, yo creo que hay una irresponsabilidad, una improvisación que yo creo que es necesario corregir a la brevedad. Cuando hablamos de estado en quiebra, uno puede en una conversación informal, en la esfera íntima, ¿no es cierto?, puede hablar sin precisión,
pero en un Estado, en un país donde hay constituciones, donde todas las organizaciones están funcionando, ¿no es cierto?, las leyes, todo está funcionando, cae en desacierto. Yo creo que absolutamente todos de acuerdo en que sí, es más que una frase desafortunada, es un riesgo no ser exhaustivo en la forma y en el fondo el significado de la palabra, ¿no es cierto? Un error comunicacional grave. Totalmente, totalmente. Ahora yo quiero hacer un alcance a lo que establecía Samuel respecto a que un error grave comunicacional como espanta la inversión extranjera. Yo creo que eso no es correcto. Yo creo que eso es parte de ponerle más ají a la sopa y generar desde ese punto de vista sensaciones extrema del resultado de un error grave, insisto, grave. Eso se debe pagar de alguna forma, porque el inversionista internacional es un ser racional, son instituciones que están con niveles de análisis que ven todo, e incluso con efecto en las expectativas. De hecho, las expectativas mejoran solamente con lo que significó un cambio de posición política del gobierno, y eso ya generó expectativas positivas y a lo mejor expectativas de que aumente la inversión extranjera y una serie de cosas. Pero que un inversionista se arrepienta por un error grave de alguien de esas características o que la inversión extranjera se vea afectada, yo creo que es también otro error. Y en eso hay que llamar a la calma. Estamos en Semana Santa y yo no sé si es una coincidencia, me van a disculpar quienes profesan las distintas religiones, pero estos días hemos visto resucitar a una serie de parlamentarios que fueron hitos y vociferaron todo lo que fue el generar espacios para que el estallido social se multiplique por 10 y ojalá derrocar al presidente Piñera. Y hoy día, ayer y antes de ayer, yo los he visto en televisión y resucitaron todos, cuando los últimos 4 años parece que estaban en el cementerio. Entonces, tenemos que ser responsables desde ese punto de vista. Nosotros tenemos que tener una mirada respecto a lo que está pasando, obviamente en lo nacional, pero también tenemos que aterrizar las consecuencias en lo regional. Y en lo regional, yo creo que aquí el aicenino siempre paga doble. Y vamos a pagar doble. O triple. O triple. Y en lo nacional, bueno, yo insisto, errores, y esto es desde una opinión personal, así como tú nombraste que el ex ministro Briones dio su perspectiva respecto a que ese error es relevante y grave. Bueno, aquí también Benito Hernando piensa lo mismo y pensamos lo mismo los dos al respecto. Las consecuencias yo creo que tienen más de orden político que en el mundo real de la gente que genera empleo, respecto al error. Sí, pero sí, lo que estamos viviendo como crisis de energía, de precio, el aicenino va a pagar doble o triple. Sí, yo creo que ahí lo puntual es que es tan grande el error que es el propio ministro Quirós el que sale a desmentirlo en el Congreso cuando lo encaran los periodistas, lo interrogan los periodistas. Se tienen que bajar las publicaciones. La Contraloría de oficio pide estas aclaraciones, no solamente por el costo que puede haber tenido esta campaña comunicacional, que además hay una minuta que ahí se filtra o la filtraron, eso va a ser materia también de la investigación, como diría por ahí, pero esa minuta también era muy coherente con lo que se estaba planteando, con estas gráficas que aparecen, y la Contraloría también plantea el fundamento fáctico de decir, esta es la situación porque no se condice con la realidad. Y ahí hay un punto importante porque lo planteaba Andrea Repeto, pero lo planteaban muchas personas. El estado de la caja fiscal es conocido por el Congreso, o sea, hay una comisión mixta de presupuesto donde el ministro de Hacienda regularmente está rindiendo cuenta de cuáles son los gastos, en qué se ha gastado, hay una revisión exhaustiva de la Contraloría. Hoy día no se puede pagar una orden de compra si es que no pasa, ¿no es cierto?, por la dirección de presupuesto. Hay una serie de controles y se habla, ¿no es cierto?, de que se va a investigar, de que hay una auditoría, que no hay caja fiscal. Entonces se crea un cuento, además se presenta un relato de la emergencia y hoy día es el propio gobierno el que crea la emergencia a esta alza histórica de los combustibles que, como bien sabemos, acá no solamente va a encarecer el costo del transporte, que ya de por sí es complejo, sino que el abastecimiento de alimentos, la generación de energía, que dependemos importantemente del petróleo, por lo tanto lo más probable es que las alzas que ya tuvimos de electricidad
sigan encareciéndose, porque eso también se va a traspasar. Entonces, yo creo que ahí, con todo lo que uno pudiese decir, que es gente que está preparada, gente que ha estudiado, gente que tiene conocimientos, tomar medidas de esta naturaleza y buscando mitigaciones para poder frenar esto, como que genera el relato de la emergencia, genera la emergencia y ahora nos proponen las soluciones para la emergencia que ellos mismos crean. Y yo creo que ahí es donde la ciudadanía, y siguiendo la alegoría de la Semana Santa, yo creo que probablemente hay muchos arrepentidos hoy día, porque nunca pensaron, Sí. nunca pensaron que iba a pasar esta situación, de que esta alza al final la va a pagar el ciudadano común, el ciudadano de a pie. Claro que sí. Bueno, en realidad no podemos, ustedes lo dijeron, no podemos dejar de pensar que estamos en un contexto mundial, ¿no es cierto?, a donde está, más encima tenemos guerras, tenemos problemas serios. Pero para cerrar el punto de este estado en quiebra, no somos empresa, primero que todo, en un país, y no es lo mismo que nosotros digamos eso en la conversación, que lo diga un ministro o una ministra, sí, que es vocera del gobierno, o sea, tiene una responsabilidad no como el nombre natural, sino como su cargo, su rol. Entonces, claro, están empezando, uno dice, bueno, ya, pero todavía no se sabe, no se ha dicho, fue un error. En el reconocer un gobierno también está mostrando la humildad que tiene para reconocer que no somos perfectos y que nos podemos equivocar. Eso para la frase. Vamos a lo que es el combustible. Yo quería cerrar el punto, Teresita, en función al reconocer. Yo creo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente capaces para siempre criticar que pidiendo perdón las cosas no se solucionan. Yo creo que hay que asumir la responsabilidad y en ese sentido ya tenemos la experiencia del gobierno anterior en que cada vez que había una embarrada por un buque se solucionaba con una solución o una solicitud de perdón o de disculpas públicas por parte de las autoridades de gobierno. Nuestro país no está en quiebra. Nuestro país está en una condición de caja crítica que si logramos ordenarlo, si logramos llevar todo lo que es la capacidad productiva de este país y lograr ayudar a satisfacer las necesidades de los que menos tienen, yo creo que podemos superar el problema poniéndonos bien de acuerdo. Hoy día, y en base un poco a lo que decía Samuel respecto a que se ha dejado entrever en todos los eslogans que fueron primero de campaña y los eslogans iniciales que tuvo el gobierno en base a la emergencia, hoy día es muy claro que estamos con situaciones de emergencia en salud, en vivienda, en educación, pero eso no significa que el país esté quebrado. Porque el país no quiebra. Sí, cuando se habla del tema de que se ha dejado entrever que se ha robado mucha plata, hoy día la discusión está, creo yo, desde mi perspectiva, en los 60.000 millones comprometidos a través de distintas fundaciones truchas que obtuvieron recursos de los gobiernos regionales o de distintos ministerios para poder hacer proyectos de ayuda social que en un porcentaje hoy día de los 60.000 millones, menos de 10.000, están en entredicho judicial. 10.000 millones de pesos son 10 millones de dólares. Una semana del famoso MEPCO a Chile le cuesta 200 millones semanales. Entonces, las escalas a veces de lo que estamos viendo, los 200 millones de dólares implica comernos a través del sistema un hospital a la semana. Y nosotros llevamos como 10 años esperando que el nuestro, o sea, llevamos 10 y nos quedan 10 todavía para que tengamos un hospital nuevo. Entonces, desde ese punto de vista, hoy, y mirando lo que venga respecto a los problemas, tratemos de darle la mirada a que si las medidas que se tomaron son correctas o incorrectas, si son parciales o imparciales, si el tema se puede profundizar en la ayuda social a los que más lo necesitan, o seguimos en un mundo universal donde en una situación parecida a la de hoy día con la guerra de Ucrania, el gobierno anterior se gastó poco menos de 3.000 millones de dólares para poder mantener fijo el combustible y nadie reclame. Si eso lo queremos repetir hoy día, las situaciones son totalmente distintas, no se puede. Y es ahí donde tenemos que llegar
a ver cómo hoy día el país sale adelante. Yo quiero que salga adelante. Sin duda, yo creo que todos queremos que salga adelante. El tema es quién paga el costo de salir adelante. Yo creo que el candidato Kast quedó preso de su campaña, de su relato de emergencia, de un país que estaba a pique. Y no es cierto, las finanzas del país, si bien es cierto, están a un límite que se dice como aceptable, pero no es un límite que está con una inflación controlada, o estaba con una inflación controlada, ahora con el alza no lo sabemos, estaba con un nivel de endeudamiento que las corporaciones, las agencias internacionales le permitían una holgura de endeudamiento, porque las finanzas estaban sanas. Claro, se habla del techo del 41% del PIB como margen de deuda del Producto Interno Bruto, de lo que se puede pagar, probablemente, y es lo que uno hace en la casa, ¿no es cierto? Cuando está con cierta estrechez, ¿no es cierto? Lo que hace es reordenar, reorganizar, y el país estaba en perfectas condiciones de hacerlo. En los países de los países desarrollados, la deuda pública alcanza el nivel del 80%, en Japón el nivel del 100%, en Estados Unidos el nivel del 200%. O sea, cuando uno dice relativamente está con una deuda alta, sí, pero todavía con una capacidad de poder enfrentar crisis y situaciones sin necesidad de traspasarla a usted vecino, a usted vecina, a usted que es transportista, ¿no es cierto?, que es mediano transportista, que va a tener que asumir un costo que el Estado está para proteger a la ciudadanía. No está para hacerse leso y traspasarle la deuda, porque además es incoherente con esta propuesta que todavía no hemos visto, pero está muy anunciada, de rebajar los impuestos a las grandes empresas. Entonces, por un lado decimos que la caja fiscal está estrecha y por otro lado vamos a rebajar impuestos. Es como si yo tuviera en mi ingreso familiar un arriendo y digo, oiga, estoy apretado con mis ingresos familiares, al arrendatario le voy a bajar el canon de arriendo. O sea, es contradictorio entre ajustarse el cinturón y que todos nos ajustemos. Y ahí es donde entra también el tema de esta rebaja a los 3.000 millones, porque se hace una rebaja pareja, donde no solamente se afecta a ministerios muy delicados como educación, salud, sino también seguridad pública. O sea, en campaña hablaron de que había una situación importante en seguridad pública, podamos tener el consenso que sí la había, pero el recorte va igual para la seguridad pública. Entonces, ¿qué le vamos a decir a los carabineros? ¿Sabe qué? Le vamos a rebajar 3.000 millones y lamentablemente no va a tener combustible para patrullar. Entonces, cuando se toman estas medidas a rajatabla, sin medir, no solamente que hay ministerios y servicios que tienen distintas realidades, sino también regiones que tienen distintas realidades. Y el impacto de una medida como es el alza de los combustibles, 380 pesos y probablemente en nuestra región más, y 580 en el diésel, impacta el doble, el triple o el cuádruple, porque acá en Coyhaique nos va a afectar de una forma. Pero ¿qué pasa con Huaytecas, donde el 100% de la generación eléctrica es con diésel? ¿Qué pasa con las comunidades más alejadas, que es más complejo el transporte y el costo de la vida allí? Entonces yo creo que esas medidas economicistas al final la terminan pagando los ciudadanos de pie, el trabajador, la trabajadora, el vecino y la vecina que habitan nuestra región de Aysén. Yo creo que debemos separar el análisis y en función a lo que se está planteando y es lo que se conoce por la prensa, hay dos miradas a las leyes que se sacaron para enfrentar esta crisis energética. Lamentablemente no tuvo una mirada, y eso para mí es algo que está pendiente, una mirada territorial. No es lo mismo que congelen el precio del transporte público en Santiago y donde tienen tarifas reguladas. Aquí no pueden congelar el precio del transporte público. Lo más es entregarle el beneficio, en términos territoriales, a los taxistas y taxis colectivos, y ahora que se agregaron los buses escolares. Entonces, esas leyes tienen carácter general y el gran problema es que nuestros parlamentarios no fueron capaces de poner alguna indicación que traiga como beneficio a la problemática al territorio, a nuestra región, a Huayteca, Cochrane. Hoy día la bencina está en 1.900 pesos en Cochrane, 1.950. No quiero ni pensar a cuánto llega la Huayteca. Entonces, desde ese punto de vista, ahí hay una cosa que mejorar, pero hay un tema que es muy importante. Voy a volver al tema nacional. Las medidas son acertadas, porque cuando el beneficio es universal, los beneficios, por ejemplo, producto de congelar el precio del combustible, lo vamos a hacer con un ejemplo bien básico.
El beneficio de congelar combustible para una persona de altos ingresos que consume alto combustible al mes va a llegar a ser de 100.000, 150.000 pesos. Y ese mismo beneficio para una persona de menores ingresos que tiene un vehículo que usa benzina, que gasta menos o lo usa menos veces al mes y tiene que enfrentar las alzas del transporte público, por ejemplo, es mucho más reducido. Está establecido que las personas de altos ingresos reciben 7 veces más beneficio que las personas de menores ingresos. No es lo mismo 150.000 pesos o 100.000 pesos para una persona que gana 5 millones cuando el tema es universal, que esos mismos 100.000 pesos cuando la persona gana el sueldo mínimo. ¿A quién le pega más fuerte? Al de menos ingresos. Entonces, se tienen que focalizar. Los beneficios universales los reciben en mayor proporción las familias de más altos ingresos. Eso es como una conclusión. Entonces, la focalización de cómo esto se va a lograr, congelando el transporte público, porque la gente de menos recursos usa el sistema público de transporte. Eso ya es un beneficio más importante para la persona de a pie. Y ahí hay un efecto positivo en esa medida. La consecuencia para nosotros, volviendo a la región de Aysén, que aquí eso va a tener ser efecto. Y ahí es donde entra la importancia de nuestros parlamentarios, que debieran poner indicaciones o establecer alguna condición para que Aysén, a través de algún subsidio al transporte adicional, alguna medida paliativa a quienes vivimos en Aysén, no se nos duplique el costo del transporte. Bueno, hay los barcos tienen tarifas subvencionadas, por lo tanto están congeladas todavía hasta septiembre. Pero hay otras cosas que no. Nos va a subir el transporte aéreo, salir por carretera, se nos va a aumentar mucho el costo, va a bajar la afluencia de turistas porque le va a salir más caro venir a Aysén. Entonces, estas leyes no tienen una mirada territorial fina y nuestros parlamentarios no defendieron nuestros intereses. Hay registros en medios digitales donde sí estuvieron hablando con ministros sobre el tema, Benito, del que acabas de decir, de que no es lo mismo Melinca, no es lo mismo Lago Verde, dieron esa mirada, tanto los senadores, los diputados no lo tengo claro, pero los senadores sí. Incluso el senador Calisto y la senadora Órdenes lo dijeron claro, y los vimos también relacionándose con los ministros que estaban viendo el tema, pero sin, como tú dices, sin resultados, porque al final del día aquí es un régimen presidencialista donde sale del Ejecutivo, porque no se pregunta a los parlamentarios. Yo lo vi como ejemplo lo que obtuvieron los parlamentarios a través de los partidos con los taxistas de Arica Tacna. Ahí consiguieron una modificación a través de alguna indicación en alguna parte del proceso de la tramitación de ley de un beneficio para ellos porque era un caso especial. Pero Aysén también es un caso especial y nadie consiguió nada. Esa es un poco la mirada. Sí, ahí hay que tener presente dos cosas. A propósito de lo que estaba planteando Teresita. Lo que se comprometió el ministro, por lo menos eso es lo que entendí yo, de que en un segundo paquete de medidas se van a incorporar algunas de estas situaciones territoriales. Vamos a ver si eso ocurre. Claro. Pero yendo al principio de lo que planteaba Benito, sí, yo entiendo esto de la focalización, está en la minuta, por lo demás, esta la minuta que se filtró, que era para que todo... Yo no la he visto. No lo digo por ti, pero si usted ve la minuta filtrada, estas preguntas y respuestas, pero más allá de eso, claro que impacta de forma distinta porque para algunas personas que su vehículo es su herramienta de trabajo. O sea, el vehículo probablemente, las personas que tienen 2, 3 o 4 vehículos, es una forma de transportarse probablemente, de ir el fin de semana a la playa o tener alguna comodidad, ¿no es cierto? O a farellones o a la parva en invierno. Pero para las personas que trabajan con su vehículo, que hacen reparto, la persona que es Uber, por último, un sinnúmero, los pescadores de nuestro litoral. El gremio de camioneros, cuando tienen acá hasta el arroz, todo viene. Entonces, cuando uno se plantea en esos términos, es que yo creo que existía la posibilidad de quizás o
inyectarle, porque al final cuando se habla de esto, de que el MEPCO es un subsidio, no es un subsidio, sino que es una banda de que permite amortiguar las alzas y las bajas internacionales. Así se hizo el 2022 cuando fue la guerra, cuando comenzó la guerra Rusia-Ucrania, ¿no es cierto? Y allí lo que hace es que baja el impuesto cuando sube el precio, y al final es un mecanismo que se va financiando, pero que evidentemente necesita una inyección inicial de recursos que después el Estado recupera o que lo carga a impuestos específicos. Y allí hay otra discusión. Entonces, el punto pasa por si el Estado tenía la capacidad de hacer este endeudamiento o no. Y esa es una decisión, que no. Esa es una decisión política. O sea, cuando uno analiza a los distintos economistas, dice, ¿el Estado o este gobierno tenía la posibilidad de hacer algo distinto a lo que hizo? Sí, tenía una opinión distinta, tenía unas opciones distintas, pero prefirió hacer esta. Y el tema es que lo que la ciudadanía tiene que hacer, ¿por qué prefirió esta decisión de cargarle la mano al ciudadano de a pie y no buscar otra solución que fuera menos compleja, menos complicada y que trajera menos efectos negativos y ojalá que hubieran menos arrepentidos? Porque hasta las encuestas políticas, ¿no es cierto?, CADEM, Pulso Ciudadano, ha bajado varios puntos. Ha bajado en algunos bastante y ha subido harto la desaprobación. Entonces yo creo que esta es la luna de miel más corta que se conoce desde el punto de vista político, probablemente desde el punto de vista romántico hayan otras más cortas, pero puede ser, uno nunca sabe. Pero yo creo que allí es donde no se advirtió, se han abierto tantos flancos, tantos problemas y tantas cosas, que esta yo creo que es la que está llevándose o robándose la película, pero evidentemente hay otras situaciones bastante más complejas, como los decretos ambientales, que todavía no sabemos si se van a reponer o no y cuándo se van a reponer. Yo agregar ahí, yo creo que las medidas van en el camino correcto, creo que podría haber sido de manera más gradual. Creo que no hay una mirada territorial, o sea, hay hartas cosas por mejorar. Cuando en el gobierno anterior se fortaleció el MEPCO producto de la crisis de Ucrania, de los recursos que disponía el Estado gastó, mira, hay distintas miradas, pero entre 2.400 millones, en 4 meses, entre 2.400 millones de dólares a 3.000 millones de dólares en 4 meses. Y en ese momento el gobierno del presidente Boric recibió líquido más de 3.400 millones de dólares en caja. Hoy día, con la misma necesidad, con las mismas circunstancias, el gobierno del presidente Kast recibió caja líquida, aproximadamente 40 millones de dólares, sobre los 3.000 y tantos que recibió de la otra administración, y sumando y restando algo de deuda que se generó en el proceso entre la entrega de gobierno y el cierre del balance y la entrega de gobierno, con unos 1.400 millones de dólares de disponibilidad. O sea, hoy día nuestro sistema está mucho más estresado financieramente hablando de lo que fue en el gobierno anterior, y había más flexibilidad. Ahora, ¿la solución pasa por deuda? Yo creo que no pasa por deuda. La solución pasa porque las cosas sean hechas en un camino correcto, con gradualidad, con mirada territorial, y desde ese punto de vista, el que más tiene que asumir un mayor costo, el que menos tiene, el Estado tiene que entrar a apoyar. Hoy día las medidas, todas las medidas que se plantearon, congelando el precio del transporte público, ayuda a los colectiveros y las otras, son 60 millones de dólares. Que no alcanza el bono de 100.000 pesos. No alcanza. Es castigar a la clase media. Es que no es un castigo. Es castigo, sí, hay que entenderlo, hay que ser sincero. Es que yo trato de ser... Mira, si yo te lo estoy dando con números, son 60 millones de dólares, que es nada en comparación a los 2.400 que costó la otra. Bueno, las cosas hay que mejorarlas, pero el sincerar ya va a traer, a mediano y largo plazo, va a traer un beneficio. Lo que pasa es que esto fue una decisión política, y yo creo que las decisiones políticas hay que asumirlas. O sea, este gobierno optó no por endeudarse, sino que por sacarle o meterle la pata al bolsillo a los trabajadores y trabajadoras chilenos. Es una opción. La historia dirá si es la decisión correcta. Sí, nosotros creemos que no. Ahora bien, el punto pasa porque con una inflación controlada, tú tienes más capacidad de maniobra para poder endeudarte, para poder mejorar, porque es como uno se organiza en la familia. Si al final del día uno puede decir, ya, nadie sale de vacaciones, nadie sale a recreo, no hay cenas románticas, se acaba todo en la casa y nos apretamos todo el cinturón.
o buscamos cómo de alguna forma seguir jugando, ¿no es cierto?, para que este costo no se traspase a toda la familia. Y aquí se optó por pasarle el costo a la familia. Y hay algo que ustedes están súper bien en el tema macro, las posiciones, pero aterricémoslo al precio del pan. ¿Cuánto creen ustedes que va a costar el pan después? Es una forma metafórica de decir de todos los alimentos, ¿no? Después de esta alza que es un efecto dominó, porque tú subes el combustible y subes todo, especialmente en las regiones que son alejadas de la capital. O sea, se habla, la industria panadera, de los industriales del pan, por lo menos en el nivel central, decían que eran alrededor de 50 pesos en la producción del pan y otros 40 pesos en el reparto del pan. O sea, hablaban de 90 o 100 pesos que pudiese, eventualmente, no señalaron si se iba a traspasar todo a precio, y eso hay que ser bastante transparente, pero eso en el nivel central. Yo creo que en nuestra región eso puede incrementarse un poco más, y allí donde es el propio Banco Central, o sea, ni siquiera son los economistas de izquierda o el comunismo internacional, ¿no es cierto?, sino que el propio Banco Central habla de que ya la inflación va a superar en un 1%. ¿Qué pasa cuando la inflación sube un 1%? No solamente sube la inflación, suben los productos, sube el IPC. Subiendo el IPC, sube el UF. Todo lo que paga usted en UF, dividendos, planes de salud, los que están en ISAPRE, colegiaturas, los que pagan colegiatura en UF. O sea, al final es una espiral, no solamente del pan, de los alimentos, sino también el consumo eléctrico. Y allí es donde este efecto dominó que tú decías, este efecto rebote que usted lo que va a hacer es que las clases populares, que su gran porcentaje de dinero que reciben, el ingreso mínimo que usted recibe o las changuitas que usted hace, lo destina en un 80 o 90% a alimentación. Y allí es donde se va a ver resentido. Entonces, ¿qué va a hacer? En vez de comprar un kilo de pan, va a tener que comprar 3/4. O va a tener que uno por cabeza, no en la familia, y se acabó. Entonces, medidas de esas son las que son las decisiones políticas que un gobierno, yo lo dije en mis redes sociales, pasamos de un gobierno de emergencia a un gobierno de indolencia. O sea, que le da lo mismo lo que le pase a usted en su bolsillo, en su casa, al momento de querer alimentar a su familia. Y eso es lo que hay que decirlo con todas sus letras. Bueno, yo sigo insistiendo. En base a tu pregunta y al alza del consumo básico que es el pan. Si las cifras que indica Samuel están dentro del ámbito de que van a subir 90 pesos el kilo, estamos hablando, ¿cuánto vale el kilo de pan, Samuel? 2.300. Corriente, 2.100 pesos. Pero estamos hablando en Santiago, porque aquí hay que traer la harina, hay que traer todo lo... Aquí vale 2.100 pesos aquí. Sí. Depende del pan que copa. Si es marraqueta, puede tener otro precio. O se con chicharrones. Claro. Pero claro, estamos hablando de mercadura de 90 a 100 pesos. Acá obviamente que va a ser un porcentaje mayor. Pero no es solamente el pan, es toda la cadena. La metáfora, es toda la cadena productiva que va a tener ajustes y que van a impactar, de todos los bienes, va a impactar bienes y servicios. Va a impactar en un IPC inmediato del orden del 1% porque esto es un tema con derivada, digamos, va circulando y se va retroalimentando. Va a impactar otro 1.5% adicional. Estamos hablando que las expectativas de inflación, que si eran del orden del 4%, vamos a terminar el año con un 6,5% si esto se mantiene estable, si esto se mantiene tal cual cosa. Nada te dice que no va a volver a subir el combustible. O empeorarse, claro. Sí, nada. O sea, puede ser mayor. Las consecuencias desde el punto de vista de la inflación y de la alza media de los precios puede tener un impacto sobre el 2,5% en las expectativas. Y eso hace que tenga efecto en los dividendos, en las deudas en UEF y todo. Pero si nosotros consideramos los efectos a los cuales hemos sido, o sea, a las consecuencias que hemos estado sometidos por malas decisiones políticas, tenemos otro ejemplo, y esto no se trata de jugar al empate, pero ya se viene de una historia así. El alza de la luz en los últimos 2 años fue de un 50%. El alza del combustible ahora, producto de una decisión, como tú dices, política, que yo la comparto. Creo que es el camino correcto, no es la mejor, pero hay que focalizar, sí, que los beneficios lleguen a las familias más necesitadas, porque tú no tienes problema con el alza de los 350 pesos de combustible. Tú no lo tienes, yo tampoco.
pero la persona que gana 530.000 pesos sí los tiene. Entonces tenemos que trabajar por que la focalización de los beneficios lleguen a quien realmente lo necesita. Yo puedo suspender. Estamos de desacuerdo. El tema es que es un problema creado. Sí, no es un problema pero es una decisión política. El 50% del alza de la luz fue político. Yo puedo suspender algunas acciones de consumo. ¿Te fijas? Y mi vida va a seguir igual de normal. Pero hay gente que no puede suspender sus decisiones de consumo porque no puede dejar de comprar pan. Entonces, a lo que yo voy es que las decisiones que se tomen con los ajustes nuevos, ojalá la autoridad las focalice en los más necesitados, pero no puede ser universal. Si a eso voy yo. No es la universalidad implicó que nos comimos un hospital a la semana en el gobierno anterior. Pero no podemos centrarnos en el pasado nomás porque el pasado ya fue. Estoy pensando en el futuro. Pero la gente que necesita los beneficios son la gente de menos recursos. Sí, Benito, tú dices... El gobierno es el que crea el problema. Entonces ahora se quieren poner la capa de héroes que te traen la solución. Si ellos son los que crean el problema. Oye, los más necesitados, ¿cómo clasificamos los más necesitados? Los medios de comunicación en la región de Aysén, basta verle los precios que tienen los valores y todos tienen dificultades, porque todos trabajan con la luz. Entonces, ¿de qué forma salimos adelante? Imagínate que la luz subió un 50% en los últimos 2 años. Claro, no, pero ya ahora va a volver a subir. Que se habían congelado las tarifas en la pandemia. Va a volver a subir porque es a base de diésel. Así es. Entonces más del 70% de nuestro claro, entonces no. Cuando en nuestro medio de comunicación, bueno, ¿cuáles son las soluciones? Quizás la solución, acelerar el tema de los buses eléctricos pudiese ser una solución porque generaría al menos tener una alternativa de transporte público para la ciudadanía, al menos en Coyhaique. Avanzar en la matriz energética, o sea, dejar de depender tanto del petróleo. Quizás es una oportunidad para que el gobierno regional se ponga las pilas y avance en esta materia. Pero tiene 5.000 millones menos. No, está claro, pero bueno, por el royalty van a entrar otros. Pero lo que hoy día hay que ver frente a una situación que está generando el gobierno a propósito de estas alzas, ver cómo la enfrentamos con respuesta, más allá de la eventual paquete de propuestas que pueda plantear. Ojalá que sí. Y lo más pronto posible. Ojalá que nos escuche. Nos tienen que escuchar también nuestros parlamentarios. Pero sí, también hagan la pega. Para eso ganan bien. Pero también es qué medidas, tanto desde el punto de vista de los municipios, de los gobiernos regionales, pueden aportar para apoyar y focalizar esta situación. Porque hoy día esto, me gustaría decir lo contrario, pero creo que esto se va a seguir agravando. No le veo un pronto solución, salvo que se detenga la guerra y bajen los precios y quizás podamos volver a precios más normales. Pero eso tampoco se ve en un horizonte cercano porque no hay Economía mucha y ajuste fiscal. Nos hemos pegado en este tema bastante, es muy atractivo, muy importante, pero vamos al tema, si a ustedes les parece, seguridad y orden público. ¿De qué forma ustedes ven hoy día que se está focalizando este tema, se está viendo, ha mejorado, no ha mejorado? Es muy pronto para decirlo. Primero decir que la dueña de casa es la que manda. Así que desde ese punto de vista nos parece todo bien. No, pero los invitados también tenemos que tratarlos muy bien. Mira, el tema de seguridad y orden público es una necesidad urgente y tenemos que también diferenciar el tema. El tipo de delito a los que nos hemos sometido como sociedad cambió, mutó, el delincuente cambió sus estrategias, copió modelos de otros países, se nos inyectó genética nueva a nuestra sociedad a partir de la inmigración irresponsable que generó nuevos tipos de delitos, secuestro y cosas peores. De hecho, se encontraron personas en la zona norte que fueron enterradas prácticamente vivas bajo cemento. Bueno, sobre esa base yo creo que lo que se ha estado desarrollando desde la creación del Ministerio de Seguridad Pública, sí hay que considerar que han significado notables avances y que se están ya notando en el efecto de caída en las estadísticas de cierto tipo de delitos. Ahora, eso es en cuanto a los delincuentes, pero también yo tengo el temor que hoy día, y en términos de seguridad pública natural, ya de lo que significa el orden social, ya hoy día tenemos el primer ejemplo de las primeras protestas masivas en Santiago, donde han copado la Plaza Baqueano y toda la zona del eje Alameda, y ojalá que todos nos pongamos en la mirada de que las cosas tienen que
ser orientadas en que si alguien tiene que protestar lo haga de una buena manera, sin dañar al vecino, sin romperle sus cosas, sin quemar autos. Y desde ese tema yo creo que vamos a empezar a ver procesos un poco estresantes desde esa perspectiva. Porque el tema está cambiando y hoy día cambió. Tuvimos 4 años de paz. Ahora el nuevo gobierno ya ni, ¿cuánto? 15 días y ya ha tenido buenas protestas en Santiago que preocupan y que dan temor de que ojalá ese tipo de circunstancias no vuelva. Y ahí es el llamado al Partido Comunista que nos ayude, que sirva de un eje amortiguador a este tipo de cosas, porque ustedes tienen en la calle una gran técnica para generar apoyo a ese tipo de condiciones y ojalá que hoy día lo podamos orientar. Si nadie dice que la gente no proteste, pero yo aquí he visto las protestas y da gusto verlos pasar. Bien, bueno, ojalá que, como es en la Patagonia, sea todo Chile. Pero voy a recoger el guante, porque... dos cosas positivas que ha dicho Benito. Durante 4 años tuvimos paz. Y yo creo que eso es importante, siempre reconocer las cosas buenas que se hacen en los gobiernos. Y lo segundo, la importancia o la posición relevante que le da el Partido Comunista en la movilización social. Yo creo que son 2 cosas que hay que reconocer. Pero en lo puntual, efectivamente, y yo diría antes del Ministerio de Seguridad Pública, porque fue entendido y reconocido como una necesidad transversal, se invirtió no solamente tiempo, legislación y recursos en materia de seguridad pública que están dando los resultados que tú señalas. O sea, se aprobaron durante el periodo de los 4 años de paz, ¿no es cierto?, más de 70 leyes en materia de seguridad, donde se crearon nuevos delitos. Un dato para las redes, solamente por ejemplo, antes no era delito tener un celular al interior de la cárcel, era una falta al reglamento penitenciario que involucraba alguna pérdida de beneficios para el recluso. ¿Ya? Hoy día es un delito, ¿no es cierto?, y tanto la persona que ingresa a un celular como el que es detectado con un celular al interior de un centro penitenciario es un delito. Y se suma la pena que ya tiene ese personaje, ¿no es cierto?, que está cumpliendo en la cárcel. Más de 70 leyes en materia de seguridad pública, el fortalecimiento de las policías, la recuperación del parque automotriz, dan como resultado no solamente un 20% menos de homicidios, una baja sostenida a una alza histórica que habíamos tenido el año 2022, y yo creo que son las medidas que se han ido implementando han dado en el clavo. Una baja de más del 50% de los ingresos irregulares en la frontera, sin zanja, poniéndole inteligencia, poniéndole drones, poniéndole tecnología. Y yo creo que son medidas que hay que tomar planes estratégicos que traspasan un gobierno. Y allí, no solamente en materia de seguridad, en materia de drogas, en distintos ámbitos se están desarrollando planes de largo plazo para intervenir, porque ya una administración de 4 años es insuficiente para poder enfrentar fenómenos que son transversales y fenómenos que son complejos y fenómenos que atraviesan la sociedad en su conjunto. Y allí es donde el diálogo y no la imposición de medidas son las que dan frutos. Quizás muchas de estas leyes que yo digo que se aprobaron fueron fruto del diálogo en el Congreso. Hoy día, como lo veíamos a propósito del alza de los combustibles, fue una imposición. No hubo ningún diálogo, se resolvió tomar esa decisión y quizás con diálogo no hubiéramos evitado todo este shock inicial, todo este pánico que vimos en las calles, ¿no es cierto?, de gente cargando combustible, y hoy día pensando en medidas para ver cómo lo enfrentamos. Y aquí yo creo que hay que ser muy responsables. En materia de seguridad es un deber de las distintas entidades en sus distintos ámbitos, gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos comunales. Y allí es donde la delincuencia se enfrenta con medidas conjuntas, con medidas transversales, con diálogo, con decisión, pero también con responsabilidad. Y ahí es donde yo creo que el llamado a este gobierno a que su bandera de campaña, ¿no es cierto?, la haga con responsabilidad, con diálogo y con la firmeza que se requiere para las medidas que están afectando a los chilenos y chilenas. En general, yo creo que al escuchar a Samuel concordamos en varios puntos. El control y manejo de la delincuencia, no estoy de acuerdo en usar términos peyorativos para la zanja. Creo que es una medida que va a ayudar a mejorar los flujos de control
no a evitarlos, sino a que los flujos se manejen de mejor forma, porque lo extenso del desierto en el norte, yo creo que, así como es nuestra Patagonia, es muy difícil de controlar. Pero si nosotros logramos sacar buenas leyes en el Congreso, logramos que nuestras autoridades focalicen sus esfuerzos, que las policías sean correctamente apoyadas en su labor, más que en la reposición de medios, se le agreguen más medios, se le agreguen más facultades por ley, y la justicia, un poder muy importante del Estado, tenga modificaciones legales que le permitan a los jueces aplicar leyes, las leyes le permitan aplicar medidas más duras para los reincidentes, por ejemplo, vamos a lograr a mediano y largo plazo tener efectos mucho más positivos, porque hoy día nos encontramos con que Carabineros, PDI, hacen la pega, de verdad que la hacen, y la hacen con harto esfuerzo. Sin embargo, pasan por la puerta giratoria y en la tarde los personajes están libres. Y es porque el juez no tiene todas las herramientas, a lo mejor, o eso es una suposición de mi parte, para poder aplicar alguna pena alternativa que le permita poner en resguardo, bueno, el hacinamiento de las cárceles también es otra variable, que le permita aplicar que ese reincidente de una vez por todas esté un buen tiempo guardado hasta lograr que escarmiente, que aprenda, que se eduque o que se forme y que sea de una u otra forma devuelto a la sociedad con algún tipo de reinserción. Eso hoy día no se está dando y es el gran talón de Aquiles de todo el proceso en términos de seguridad. Y bueno, esperemos que en este gobierno se generen mejoras en todo eso, tanto en la fuerza que debe tener el ámbito policial como las ganas que debe tener la justicia para que ambas trabajen de manera mucho más coordinada, que es lo que no se da. La policía hace una pega por un lado y la justicia lo suelta. Y ahí se pierde todo el trabajo y los recursos. Yo discrepo de esa... como buen abogado. No por llevarte a la contraria, Benito, solamente por las cifras. O sea, en 2022 habían 41.000 infracciones, personas privadas de libertad, y terminamos el gobierno entregando alrededor de 64.000 personas privadas de libertad. Entonces, puerta giratoria propiamente tal, creo que al menos no es posible hablarlo en este periodo. La reincidencia está siendo severamente castigada. De hecho, una de las medidas que se tomó respecto a de estas 70 leyes de seguridad tiene que ver con el tema de la reincidencia y cómo considerarla para los efectos del calcular la pena. Las agravantes respecto a ciertos delitos, particularmente con menores de edad, y otra situación, la utilización de menores de edad en el tema de algunos delitos. Entonces, yo creo que han habido avances significativos, creo que hay que seguirlos profundizando, siempre es posible perfeccionar. Lo mismo en el tema de finanzas públicas, yo creo que siempre es posible hacer más eficiente el Estado, y en eso yo tampoco me pierdo. Pero este es un Estado bastante pequeño para lo que tenemos, pero esa es otra discusión. Pero lo que no me parece justo es reducirle el presupuesto a rajatabla a todos los ministerios, incluyendo seguridad, porque eso resta capacidad operativa para las policías, para la labor que tienen que desarrollar. Y allí es donde es complejo, o sea, también le estamos pidiendo a los militares que están en la macrozona norte, que están en la macrozona sur, que también se mantengan en esos ámbitos territoriales para un mejor control policial o de seguridad pública, pero también le estamos reduciendo el 3% a rajatabla. Entonces ahí yo creo que no se entiende mucho qué más se puede, yo creo que hay que buscar otros mecanismos para hacer más eficiente el Estado y no reducir los presupuestos corrientes de los distintos ministerios, de los distintos servicios, porque al final nos afectamos nosotros mismos. O sea, que sería cosa de invitarlo a lo mejor en un medio de comunicación, consultarle a Carabineros. ¿Cómo le afecta a usted, jefe de zona, un 3% menos en su dotación? En su dotación, en el combustible, en los carros, en la mantención de las unidades policiales. Yo creo que ahí hay una situación que no se ha dimensionado y yo creo que probablemente a nosotros nos va a afectar más que en otras regiones, porque acá todo es más caro. O sea, si volvemos al tema del combustible, para que nuestros carabineros puedan patrullar, van a tener combustible más caro.
Y si no tienen presupuesto para comprarse combustible, ¿qué patrullaje van a hacer? Entonces, es una contradicción hablar o vender el temor del pánico de la seguridad pública y a la hora de los que hubo, cuando nos toca gobernar, cuando tenemos que tocar la guitarra, lo que hacemos es darle el manotazo y quitarle el recurso. No, se te desafina la guitarra. Absolutamente. Un solo alcance. El día miércoles en la noche, cuando empezaron las colas para cargar combustible, me tocó observar que en la cola, que era bastante larga, había una patrulla de carabineros. También yendo a abastecerse antes que suba el precio. Yo creo que desde ese punto de vista... Pero, perdón, aquí vamos a hacer una pausa. ¿Ustedes creen que llenando los estanques, porque hoy día ya jueves ya subió, ¿no es cierto? Sí. ¿Se aminora un poco el impacto social, político, económico que tuvo esta medida? No, para nada. Sí, yo creo que esa psicosis que se generó y que hay una gran responsabilidad también en todo lo que significa redes sociales, porque alguien partió, otro se sumó, por ahí saltó una foto y se generó una psicosis falsa de lograr comprar combustible a precio barato. Todos fuimos a cargar combustible entre el jueves, entre miércoles. Yo sí fui, entre miércoles y jueves. Pero, bueno, vehículos institucionales de distintas instituciones. Pero también ahí hay un punto. Hay un punto ahí también. Sí, pero más que por el precio, por un tema estratégico de desabastecimiento que se podía generar por una alta demanda. De hecho, la patrulla de carabineros no estaba por un problema de precio. Era porque tenía que tener sus vehículos con capacidad, porque los cargan, igual que los carros de bomba. Los carros de bomba llegan a mitad de estanque y se van a llenar. Y si eso cae un día domingo, hay que ir el domingo. Y las empresas también que necesitan moverse. Y en general, pero sí en este periodo hubo una psicosis colectiva. ¿Qué faltó? Faltó que alguien llame a la calma, institucionalmente hablando. Faltó, por ejemplo, y eso yo lo leí en alguna parte, a alguien lo escuché, sí, se lo escuché a un vecino, o lo leí a un vecino, Oscar Chávez, por nombre, que dio en el clavo de su comunicación, dijo, falta que alguien ponga orden, ¿no? Y que digan que no se va a acabar el combustible, porque no hay un efecto. Si, no sé, una estancada te va a generar un marginal de 10.000 pesos, 12.000 pesos, y estar 2-3 horas para ahorrarte 10 lucas, yo creo que el efecto fue peor. Va a postergar una semana o 2 semanas el efecto. Sí, el efecto. Entonces, pero sí falta una comunicación efectiva a la comunidad, para que no tenga el temor al desabastecimiento, porque el problema no fue de precio, fue temor. O sea, en televisión había una persona vendiendo bidones a 8 lucas para cargar 10 litros extra. Y unos tambores enormes también. Sí, entonces ahí hay otro... Hubo una autoridad que no es de mi devoción, que dijo, el problema no es el precio, sino el abastecimiento está asegurado. Sí, pero fue tarde. No fue muy escuchada. No, y fue tarde. Es que su credibilidad está por los suelos, entonces yo también lo vi, sí, pero faltó ponerle orden, paño frío a todo este proceso. Porque el problema social viene ahora, Teresita. Ahora viene el problema social cuando empecemos a ver el impacto en los precios de los bienes de consumo, cuando tengas que tomar la decisión en base a que alguien va a planificar un viaje y dice, escucha, la verdad es que me está saliendo muy caro porque no es solamente la benzina, sino que es el alojamiento, es la alimentación y todo lo que trae la cadena de valor de la generación de un producto el alza del combustible. Es un problema importante, pero es un problema que con las medidas posteriores yo tengo la esperanza que esto se tiene que ir amortiguando, que este efecto de la guerra, que no se ve muchas luces, pueda ser transitorio y volvamos a la normalidad en términos de precios, pero si la guerra se termina mañana, los precios van a caer como en 2 meses más. Ojo, no es instantáneo, no es espontáneo. Entonces, y se viene el invierno, porque hay un tema no menor, Benito, Teresita, yo sé que nos hicieron la seña y nos queda poco, y que no se ha hablado mucho, el tema del gas. Porque el gas es un derivado del petróleo. Pero yo te voy a dar una respuesta, la tengo. Sí, y ahí me preocupa porque muchas personas transitaron de la leña al gas o cambiaron, hicieron un recambio por el tema de la contaminación. Entonces ahí me preocupa que eso no impacte sobre todo en las familias más humildes. Y no va a impactar. Yo te lo voy a explicar por qué. El MEPCO, a todo esto yo lo conversé ayer con un ejecutivo de una empresa de gas, ¿ya? También por la misma preocupación. El MEPCO era un subsidio, cuando existía el MEPCO, que ya no existe, que afectaba al combustible para movilizar vehículos. Y tenía un efecto que se separó el precio internacional
versus el peso nacional con esta banda de precios de ajuste. Por lo tanto, ahora que el MEPCO no existe, vino el alza en el petróleo y vino el alza en la benzina. El gas nunca ha dejado de estar desconectado del precio internacional. Por lo tanto, esta alza le va a impactar de una manera distinta. Esperamos que los distribuidores escuchen a mí me lo dijo un funcionario de una de las empresas de gases que tiene. Y ellos, si no le vamos a cobrar la palabra. Estaban en reunión sobre ese proceso porque estiman que va a haber un crecimiento de la demanda de gas, producto que hay gente que hoy día tiene sus calderas a petróleo, por ejemplo, que se va a cambiar a gas. Ahí están los cambios, las pautas de consumo. Entonces, ellos ya se están preparando para un crecimiento de la demanda porque va a aumentar la demanda por gas, si es que esto se sostiene en el tiempo. Vamos a hacer una sinopsis porque no alcanzamos al tercer tema, pero lo vamos a dejar enunciado para después. Realidad social y salud. La pregunta es, ¿cómo se financian los derechos sociales con un presupuesto de austeridad? Interesante pregunta, ¿da un programa completo? Yo te tengo ¿cómo se financian los programas sociales en un régimen de autoridad? Primero que nada, en lo que establecía Samuel respecto al 3% de rajatabla en instituciones de seguridad, por ejemplo, yo creo que no es tan a rajatabla. Yo creo que esa disminución de presupuesto para, por ejemplo, voy a hablar en lo que yo estimo, porque no soy representante de nadie, de instituciones como Carabineros, va a estar en posponer inversiones de largo plazo, reposición de comisaría, de ese tipo de inversión, porque lo operativo no puede bajar. Si logramos controlar el tema de la fuga de dinero que tiene el Estado producto de subsidios que no llegan a quien tiene que llegar, van a aparecer recursos que van a poder ser derivados a listas de espera, por ejemplo, que es parte de lo que ha dicho el ministro de Hacienda cuando ejemplifica lo que significa gastarse 50, 100, 200 millones de dólares que sirve para paliar las listas de espera en oncología, por ejemplo. Yo tengo la esperanza que eso dé resultado, porque ahí sí, Teresita, y con tu pregunta, las urgencias sociales en salud, si logramos mejorar el gasto y focalizarlo de mejor manera a quienes más lo necesitan, como una lista de espera en salud, vamos a tener efecto tal vez con estadísticas mejores en un año, porque tampoco es instantáneo. Hay un mantra que dice necesidades colectivas, soluciones colectivas y no individuales. Chile ha sido el ejemplo del laboratorio de soluciones individuales a necesidades colectivas. Se privatiza la salud, se privatiza la seguridad, se privatiza una serie de situaciones que debiesen ser de carácter público. Y ahí es donde las pensiones también están privatizadas. La discusión es cómo se financian los derechos sociales. Bueno, en la mayoría, gran parte del mundo se financian vía impuestos, ¿no es cierto? Impuestos generales o impuestos específicos, pero lo importante es que haya una solución genérica para un problema que es colectivo, porque el que yo me enferme de cáncer o tú te enfermes de cáncer, que ojalá no ocurra, pero si llegase a ocurrir, ¿no es cierto? No es un problema de Samuel Navarro, de Teresita Cal o de Benito, si es que ocurre. Eso es un problema en general de la comunidad. Por eso que las focalizaciones de los planes de salud, por ejemplo, cuando se habló de un plan de salud universal, que fuera el pilar, ¿no es cierto?, el pilar público, el plan de salud, y quien tuviera ingresos para pagar un adicional, una ISAPRE, ¿no es cierto?, fuera complementario a un plan de salud universal. Lo mismo ocurre en distintas áreas, ¿no es cierto?, que primero haya un pilar básico que solucione lo que se habla en pensiones, un pilar solidario, ¿no es cierto?, un pilar básico que atienda a la generalidad de la población. Y si yo tengo, por mis capacidades, por mi condición, un empleo que me permite cotizar más, probablemente mi pensión va a ser mejor que la de un pilar solidario. Yo creo que la respuesta va a eso. Los derechos sociales los tiene que garantizar una entidad, y que para eso se crea un Estado, se tiene que financiar con impuestos generales, y ahí hay que definir qué tasa de impuestos, los que tienen más aportarán más, los que tienen menos aportarán menos, y allí es donde entra en contradicción esto de bajarle el impuesto a las grandes empresas. Esto, y lo conversábamos la semana pasada con Felipe Enrique, esto de bajar los impuestos para que aumente la inversión y el empleo, está demostrado en el mundo que no da ese resultado. Lo hizo Ronald Reagan en los años 80, lo hizo Margaret Thatcher en los años 80, lo hicieron incluso los ex países socialistas en Europa del Este.
es un mito que la baja de impuestos genera inversión y genera empleo. No está demostrado objetivamente en ninguna parte del mundo y no creo que esta sea Chile la excepción para poder demostrar lo contrario. En Chile sí está demostrado que la reforma tributaria que hizo la presidenta Bachelet cayó la recaudación en vez de subir. ¿Por qué? Y no es un mito, es una realidad, porque los números así lo dicen. Pero al revés tampoco ha sido demostrado. Ojo, porque es solamente la teoría económica clásica de Friedman. Pero es un hecho real que las reformas tributarias, las malas reformas tributarias que ha tenido este país en los últimos gobiernos, han generado caída de recaudación. Y es también un hecho real. Las decisiones políticas también. Y además es un hecho real también que los gobiernos de turno se han equivocado en todas las estimaciones y cálculos. Y al respecto, un solo alcance. Los 4 últimos gobiernos. Yo estoy diciéndolo porque yo estoy diciendo. Así las cosas como son. No dije de un color, dije solamente que en el gobierno de la presidenta Bachelet, con una reforma tributaria mal hecha, la recaudación cayó en vez de aumentar. Estatizar. Lo que tú das que a problemas individuales, soluciones colectivas. El plan a problemas colectivos, soluciones colectivas. El plan de salud universal, para mí es una buena idea, pero se echa a perder cuando lo tratan de hacer obligatorio. Si tú dejas un plan de salud universal y tú te incorporas a él de manera voluntaria, yo estoy de acuerdo. Pero aquí, cuando se trató de hacer ese cambio, lo trataron de tratar de la universalidad obligatoria. Y ahí el tema se cae. Habría que discutirlo, pero entonces, yo creo que es una solución bastante no es mala. viable. Yo lo podría dar personalmente, a lo mejor me cambio. Pero hay que salir de la trinchera ideológica para eso. Pero por eso te digo, o sea, pero si tú le quitas la palabra obligatoriedad, porque eso significa estatizar todo el sistema de salud. Y las capacidades que tiene el Estado para atender hoy día son incapaces de responder, porque si no, no tendríamos listas de espera. El plan de Copago Cero. ¿Qué sacamos de tener Copago Cero si tengo 100.000 personas esperando atención médica? Y así es. Vamos a decir que esta conversación estuvo fantástica. Y está recién empezando. Está recién empezando. Tenemos 4 años. Sí, así es que nos permite sí, totalmente queremos agradecerle a nombre de Roco TV su participación acá, porque realmente enriquece el diálogo y nos ilustra también con el escenario político, social y cultural también, porque también tiene que ver con aquello sobre lo que acaban de ustedes pronunciarse, sus opiniones, y la opinión es tan válida de uno y del otro que nosotros estamos contentos de contar con ustedes. Y ustedes, señores televidentes, ya saben, toda la semana desde las 18:30 a 19:30, nos hemos pasado unos minutitos, estamos con las personas que opinan y que tienen también la visión de lo que es nuestro país en su organización. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Muy amables a los dos. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presentó Diálogo Regional.